Nunca imaginé que la felicidad se encontraba en un simple gesto de amor. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía con furia, el viento aullaba como un animal herido. Yo estaba allí, parado en la acera, sintiendo que el mundo se volvía gris. Las luces de la ciudad brillaban a través de las gotas, pero todo lo que yo veía era el dolor de la pérdida, el eco de una risa que se apagó demasiado pronto. Mi madre había sido mi roca, siempre levantándome cuando caía, siempre abrazándome cuando todo se volvía oscuro. Pero aquel día, el vacío en mi pecho se hizo insoportable, vivía solo, con las paredes de mi apartamento resonando un eco sordo que me recordaba que ella ya no estaba. El silencio era abrumador, cortante. Había días que ni siquiera podía salir de la cama. La tristeza me abrazaba, a veces incluso me atrapaba en un nudo en el estómago. Pero incluso en medio de esa tormenta, había un pequeño rincón en mí que todavía anhelaba la esperanza. Recuerdo aquel momento preciso. Mientras las lágrimas empañaban mi visión, vi una flor entre las grietas del concreto. Era tan frágil, pero increíblemente hermosa. Durante un instante, olvidé mi sufrimiento. ¿Cómo podía eso ser posible? Una simple flor. Me agaché, mis manos temblando mientras tocaba sus pétalos suaves. Fue entonces cuando escuché una voz. Era una mujer, de pie al lado de su perro. Sonreía, incluso con el cielo cubierto de nubes. Se acercó un poco más, sus ojos chispeantes iluminaban el gris que me rodeaba. A veces, el amor se presenta en las formas más inesperadas, dijo con dulzura, como si entendiera mi tormenta interna. Esa frase resonó en mí. Era como si una chispa de luz hubiera penetrado en mi oscuro mundo. ¿Cómo podía ser que en un momento de desesperación, el amor se manifestara tan claramente? Pero justo cuando comenzaba a creer que podría salir del túnel, la mujer se dio la vuelta y se alejó, el perro tirando de su correa. La flor seguía allí, testigo de algo más grande. ¿Podría ser cierto? ¿El amor realmente se escondía en los lugares más insospechados? De repente, el sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. La pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido. Me congelé. ¿Quién podría ser? Un golpe en el pecho, un mal presentimiento. Al abrirlo, las palabras me golpearon como una ola imparable. Decían algo sobre una herencia. Algo que había estado esperando, pero que nunca había creído que llegaría. Quedé paralizado, sin aliento. ¿Era una broma? ¿Habría algo más detrás? Mi corazón latía desbocado mientras recordaba la sonrisa de la mujer y esa flor frágil, una puerta que se abría, un nuevo camino por recorrer. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia, conectemos. La herencia. Esa palabra resonaba en mi mente mientras trataba de asimilar lo que significaba. Miré a mi alrededor, como si el mundo exterior pudiera ofrecerme respuestas. El cielo seguía gris, pero en mi pecho había un destello de confusión y expectativa. Dejé atrás la lluvia y regresé a casa, donde cada repisa, cada rincón, era un recordatorio de lo que había perdido. Pero este mensaje era diferente, quizás era una señal de que, después de todo, la vida tenía nuevos planes para mí. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de ansiedad y curiosidad. La herencia era un legado de mi madre, algo que había dejado escrito en su testamento. Me sentía perdido, y en ocasiones, la tristeza me empujaba nuevamente a las sombras, pero también había un hilo de esperanza que me mantenía despierto. La idea de necesitar información, de escudriñar el último vestigio de su amor, me llevó a buscar en sus antiguos álbumes. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, cada fotografía era una flecha que golpeaba mi corazón. Momentos que habían sido felices, viajes,
risas, abrazos. En cada imagen, su amor era palpable, incluso en los días oscuros que se habían vuelto parte de mi vida. Pero fue en una de esas fotos que apareció un rostro que no reconocía. Era un hombre, tal vez de la misma edad que yo, con una sonrisa amplia y unos ojos que iluminaban la imagen. Al reverso, una nota: nunca olvides la familia, aunque a veces lo parezca. La curiosidad me carcomía. ¿Era este hombre parte de mi familia? ¿Algo de mi madre que jamás conocí? ¿Podría ser esta herencia más que dinero y bienes, quizás un lazo perdido, una conexión que había esperado a ser descubierta? Sin pensarlo, decidí que tenía que averiguarlo. Antes de dejar mi hogar, tomé la flor que había encontrado en la calle. Se marchitaba un poco, pero su belleza seguía intacta. Era un símbolo inesperado de amor que quería llevar conmigo en esta búsqueda. Armado con el deseo de conocer mis raíces, decidí ir al notario que había enviado el mensaje. La incertidumbre me acompañaba mientras caminaba por las calles. El mundo parecía más brillante, los colores un poco más vivos. Quizás, de hecho, el amor se escondía en lugares inesperados. Cuando finalmente llegué, el notario me recibió en su oficina, un lugar pequeño pero acogedor. Me ofreció un vaso de agua y comenzó a hablar sobre lo que había encontrado. Cada palabra sonaba como si fuera un ladrillo en la construcción de mi nuevo camino. Me habló de la herencia, pero más importante aún, de la familia extensa que aparentemente había estado en mi vida, aunque de forma distante. Una fortuna que había sido dividida entre muchos, pero también un legado de historia, de conexión. Tienes un medio hermano, dijo al final, pronunciando el nombre que me sonó tan extraño y familiar a la vez. Esa noticia me golpeó como un rayo. ¿Un medio hermano? Mi mente se llenó de preguntas confusas. ¿Cómo era posible? ¿Por qué mi madre nunca había hablado de él? Un torrente de emociones me invadió, ansiedad, emoción, y una chispa de alegría que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera cuestionar más, el notario me dejó un papel con un número de contacto. Algo dentro de mí vibró con anticipación. Solo podía esperar que esta conexión me brindara la respuesta que tanto necesitaba. Algo dentro de mí comenzó a latir con fuerza. Con la flor en el bolsillo y el número en la mano, salí del edificio. El cielo ya no era tan gris. Pero al dar los primeros pasos, sentí que el destino, siempre caprichoso, tenía otro desafío por preparar. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era una llamada que me dejó sin palabras. Del otro lado, una voz que reconocía como el eco de una vida que había estado perdida. ¿Era mi hermano? ¿O algo más oscuro? La pregunta se aposentó en mi pecho. ¿Qué me esperaría en este nuevo camino hacia el amor y la verdad? La voz al otro lado de la línea me resultaba familiar, pero no porque la conociera, sino porque evocaba un sentimiento de añoranza. Un nudo se formó en mi garganta cuando escuché la pregunta: ¿eres tú, el hijo de mi madre? La familiaridad en sus palabras, su tono, me hizo temer que algo grande y abrumador estaba a punto de desatarse. Sí, soy yo, respondí, intentando mantener la calma. Soy el hijo de Margaret. Una pausa del otro lado, y su respiración se hizo notable, pesada. Las palabras parecían ahogadas, como si la emoción le impidiera seguir. Siempre supe que tenía un hermano. Nunca pensé que llegaría a conocerlo. Su voz era un susurro, cargada de una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que me hizo dudar. ¿Era realmente el otro hijo de mi madre, o el espejo de una historia que había estado rigurosamente ocultada? ¿Dónde estás?, pregunté de inmediato. ¿Podemos vernos? Mi corazón se aceleraba sin detenerse mientras la emoción crecía con cada segundo. Lo que había comenzado como un día cualquiera se convertía en un torrente de nuevos sentimientos, directamente ligado a un pasado que nunca había elegido. Vivo aquí, en la ciudad. ¿Puedo enviarte mi dirección? ¿Te gustaría venir? Es un gran paso, lo sé, pero siempre quise encontrar a mi hermano. Había una sinceridad en su voz que me tocó de manera profunda. Sí, claro, por supuesto, logré responder mientras anotaba su dirección en un papel arrugado. Me gustaría conocerte. Las horas que siguieron se deslizaron como en cámara lenta. La anticipación se enredaba con la ansiedad en mi pecho.
A medida que el tiempo se acercaba a la reunión, mis pensamientos corrían hacia mi madre y hacia todo lo que había renunciado por ocultar la verdad. ¿Por qué había mantenido a su otro hijo en las sombras? ¿Era una historia de amor o de desamor? Finalmente, decidí salir. La flor marchita en mi bolsillo se sentía más como un peso que un símbolo. Sin embargo, la idea de que podría ser un puente hacia esta nueva conexión me hizo mantenerla cerca. Tal vez ese gesto sencillo era la vida misma, una representación de lo que alguna vez había vivido en su esplendor y que ahora buscaba recuperar. Cuando llegué, la puerta de su apartamento estaba abierta. La luz que entraba atraía una cualidad casi mágica a la habitación, cada retazo de luz parecía hablar de un pasado que compartíamos. Al entrar, lo vi sentado en un sillón desgastado, un hombre que portaba el mismo semblante que yo, aunque había diferencias marcadas en sus rasgos. Su mirada buscaba en mí respuestas que ambos llevábamos dentro. Hola, dijo, y su voz me hizo sentir en casa por un momento. Soy Daniel. Hola, Daniel. Tuvimos una conversación titubeante al principio, un juego de palabras envuelto en confusión y emoción. Era como intentar resolver un rompecabezas donde las piezas eran fragmentos de nuestras vidas. En cada historia que compartíamos, la figura de nuestra madre se hacía más viva, como si su esencia flotara entre nosotros, uniendo lo que había estado separado durante tanto tiempo. Hablamos de su infancia, de cómo había sentido siempre la ausencia de alguien, de su tristeza al crecer sin un padre al lado. La culpa se mezcló con el descubrimiento de que no estaba solo, que había una conexión más allá de la soledad en la que habíamos vivido. A cada revelación, sentía que un peso se levantaba de mis hombros, como si las sombras de mi pasado comenzaran a disiparse. Sin embargo, la magia de ese encuentro se quebró con la llegada de un mensaje en mi móvil, una notificación que me llevó de vuelta brutalmente a la realidad. Urgente. Era un mensaje de un número desconocido que mencionaba a mi madre y un secreto que no puedes ignorar. La sorpresa me paralizó, y sentí que las palabras se atragantaban en mi pecho. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, y por un instante, la conexión que comenzaba a formarse se tambaleó. ¿Cómo podía continuar esa conversación si había un secreto nuevo en juego? Así como el amor se atrevía a florecer en este terreno fértil, las dudas y el pasado amenazaban con ahogar la esperanza. Es un mensaje. No sé si es bueno o malo. Mis manos temblaban y, a pesar de que lo había puesto al tanto de mi búsqueda, en ese momento, me sentí distante de todos. La emoción en sus ojos se tornó preocupación. Quizás deberías abrirlo, sugirió, pero su voz estaba impregnada de una inquietud que hablaba de sus propios secretos. Restricción, curiosidad, miedo, cada emoción se entrelazaba mientras me preparaba para descubrir lo que esa notificación implicaba. Con la flor marchita todavía en mi bolsillo y los ecos de la conexión recién encontrada, sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Qué insospechado eslabón de mi pasado se revelaría en ese simple mensaje, y cómo enfrentaríamos juntos lo que estaba por venir. Sintiendo que el aire se volvía denso, respiré hondo antes de abrir el mensaje. La pantalla iluminó mi rostro, revelando un texto que parecía vibrar con una gravedad propia. Necesito que vengas. Hay algo que deberías saber sobre tu madre. Es importante. La frialdad de esas palabras despertó un torrente de emociones en mí, confusión, miedo, y una punzante curiosidad. ¿Qué dice?, preguntó Daniel, casi en un susurro, como si la respuesta pudiera cambiar el curso de nuestro encuentro. Nuestro vínculo, recién formado, suspendido en un delicado equilibrio entre esperanza y miedo. Habla sobre mi madre y un secreto, respondí, sintiendo que la conexión que compartía con él se complicaba con la llegada de esta nueva pieza del rompecabezas. La calidez de nuestra conversación se esfumaba, dejando espacio para la ansiedad que florecía en mi interior. ¿Te gustaría que te acompañara?, ofreció Daniel, sus ojos buscando el mío. La oferta era casi un salvavidas, me sentía como un náufrago en un mar de incertidumbre y su presencia prometía algo de seguridad. Dudar sería ceder al pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Sí, eso sería bueno, respondí, sintiendo alivio en la idea de no enfrentar esta revelación solo. La decisión se tomó rápidamente, como si la vida misma estuviera empujándome hacia adelante. Con el pulso acelerado, sentí que lo desconocido se acercaba, pero por primera vez,
no me sentí del todo solo. Mientras caminábamos hacia la salida, la flor marchita que llevaba en el bolsillo parecía recordar el amor perdido, pero también un anhelo de renovación. Tal vez en este espacio compartido, entre el miedo y la esperanza, podía encontrar respuestas. Al salir de su apartamento, la ciudad se presentaba ante mí como un laberinto de posibilidades, cada paso resonando con la promesa de reencuentros y revelaciones. El trayecto se sintió eterno. La adrenalina palpitaba en mis venas mientras mis pensamientos giraban alrededor de la figura de mi madre. ¿Qué secreto guardaba? ¿Por qué era crucial? La desesperación por llegar al fondo de esto se mezclaba con el dolor de no saber qué podría haber estado ocultando. Cuando finalmente llegamos frente a su edificio, los recuerdos comenzaron a inundarme. Las veces que había escuchado su voz, las historias que había tejido en mi mente sobre la mujer que me había traído a este mundo. ¿Era la misma mujer ahora llena de misterios? La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la habitación como si marcara el inicio de un nuevo capítulo. Mi madre estaba sentada en una silla al final del salón, y en su rostro leí una mezcla de temor y amor, como si hubiera estado esperando este momento, pero temiendo al mismo tiempo lo que traía consigo. ¿Por qué no me dijiste que tenía un hermano? La voz de Daniel resonó en el aire, fuerte y cargada de exigencia, mientras mi madre lo miraba con una expresión que no podía descifrar. Daniel, yo comenzó a decir, su voz quebrantada mostrando la lucha entre la madre que quería proteger a sus hijos y la mujer que había construido una vida llena de secretos. El silencio se extendió, pesado y electrizante. No sé si estoy listo para esto, murmuré, sintiendo que la fortaleza que había acumulado se desvanecía ante la realidad de la situación. La idea de que los secretos tenían el poder de desmantelar nuestro recién formado lazo me heló en su esencia. De repente, el teléfono de mi madre sonó. Su mirada se volvió un torbellino de emociones al ver la pantalla. Por un segundo, su preocupación se hizo palpable. Es mi abogada, dijo con una voz temblorosa. Su tono era un anuncio de tormenta, creaba una anticipación inquietante en el aire. Daniel y yo intercambiamos una mirada, llenos de preguntas no formuladas. ¿Qué era tan urgente? ¿Qué podría añadir más peso a esta ya pesada reunión? En ese instante, el nudo en mi garganta se volvió más grueso. Lo que comenzó como un primer paso hacia la redención y la unión estaba en peligro de convertirse en otra fuente de dolor, a medida que su mano se alzaba. Para responder, un profundo sentido de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué camino tomaría nuestra familia a partir de ese momento? ¿Cuánto tiempo había permanecido el secreto escondido, y qué consecuencias tendría su revelación en lo que acababa de iniciar entre Daniel y yo? Con el eco de su voz resonando en la habitación, entendí que esta revelación podría cambiarlo todo. El tono que usó mi madre, cargado de palabras no dichas, prometía una revelación que podría destruir o reconstruir lo que creía que conocía. Entonces, mientras una nueva verdad amenazaba con presentarse, quedé suspendido en un abismo de incertidumbre, listo para enfrentar el choque de emociones que se avecinaba. La voz de mi madre se alzó en la habitación, vacilante pero decidida. «Hola, Emilia». «Sí, estoy aquí». Mientras escuchaba un torrente de información, su rostro se tornaba cada vez más pálido. Daniel y yo nos mantuvimos al margen, cautivos de la tensión que creaba la llamada. Fue entonces cuando percibí una fragilidad en su figura, como si el peso de sus palabras anteriores ya hubiera comenzado a desbaratar la ilusión que construí sobre ella, una madre fuerte y siempre capaz. Tras unos segundos que se sintieron como horas, mi madre dejó escapar un suspiro profundo, casi inaudible. «No, no puedo, iremos el viernes». «Sí, eso está bien». Colgó, y un abismo de silencio se instaló entre nosotros. El eco de su conversación resonaba en mi mente, llenando el aire con preguntas urgentes. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué habría entre la abogada y el secreto que tanto había ocultado? ¿Qué fue eso? La voz de Daniel irrumpió en el silencio, cargada de una mezcla de incredulidad y preocupación. No podía evitarlo, la intensidad de su curiosidad